Darme el tiempo de no ser creativa me hizo volver a hacerlo. Fueron unos 6 meses durísimos, pero una vez que me permití esa realidad, todo se tornó mucho más liviano. Y bueno, acá estamos 7 meses después, volviendo. Hola nenitas, ¿cómo están? Yo soy Anto y esto es Cama Sessions. Hola nenitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy medio del orto, la verdad. Un poco ganas de llorar. Estoy medio enojada. Creo que tengo las hormonas bastante alocadas. Y estaba como queriendo grabar muy efusiva y no es para nada el mood del día de hoy. Para nada. Así que lo voy a dejar de forzar, pero sí quería grabar para cumplirme a mí misma y porque sí tengo muchas ganas de hablar de este tema, que es un poco la historia de estos últimos meses en los cuales me ocupé de cosas que necesitaba ocuparme para poder volver a ser creativa. Para mí la creatividad es muy importante, honestamente, porque la siento una parte de mí. Ahora la resignifiqué un montón, o sea, siento que antes le daba muchísima responsabilidad a la creatividad, o sea, todo lo que yo creaba me tenía que dar de comer, todo tenía que ser perfecto, todo tenía que ser genial, cada idea tenía que ser exitosa. Si no creaba era una inútil porque si es para lo único que sos buena y no lo estás pudiendo hacer, sos una inútil. Y un montón de cosas que empecé a darme cuenta que sentía en relación a la creatividad. Y bueno, el otro día me compré un cuaderno, ya hacía bastante, quería comprarme uno para empezar a armar yo los guiones de los videos y aprovechar también para hacer un poco de journaling, como para volver a escribir. Y la verdad que salieron unas revelaciones re interesantes para mí en relación a cómo me sentí estos meses con respecto a la creatividad. Y fue un proceso que a veces era difícil y que me generaba tristeza porque de verdad que yo le ponía todo ese peso y toda esa responsabilidad a crear cosas. Entonces, realmente esos meses yo no estaba para esa, o sea, necesitaba ocuparme de otras cosas que les voy a contar. Y era tal el nivel de frustración de no poder crear y de no tener la energía ahí, que bueno, luchar contra eso tanto tiempo me desgastó también mucho la energía. Entonces realmente fue genial cuando pude como simplemente aceptar en el proceso en el cual estaba. Y realmente esos meses como que fue en diciembre del año pasado que dejé de intentarlo, vieron como que dije, bueno, me rindo. Pero no era una rendición como yo sabía que eso no era para siempre, solo necesitaba dejar de intentarlo en ese momento, como que solamente necesitaba darle como el espacio, como darme a mí mismo un respiro, darle a eso espacio para que otras cosas se integren y para, como les digo, como ocuparme de otras cosas que yo necesitaba ocuparme, que después me iba a dar cuenta que también eso fue lo que me ayudó a volver a conectar con la creatividad. Y bueno, nada, vieron que también como que los procesos personales, como que los tiempos a veces se integran como a su debido tiempo, aunque uno quiera apurar muchas veces es como que ¿no? Esas cosas van a como decantar, eso, decantar cuando tenga que ser. Y el otro día escribiendo, esto que les digo, como que yo en diciembre empecé como a entrar en este proceso de rendición, pero el otro día me puse como a escribir y me di cuenta de un montón de cosas que ahora me doy cuenta. Por eso digo que la data como que, bueno, tiene su tiempo de decantar. Y bueno, hubo una pregunta muy clave también que yo me hice el otro día, que fue ¿por qué y para qué querés crear? ¿Desde qué lugar querés crear? Y ahí me empecé a responder porque me gusta hacer cosas creativas, desde qué lugar las hago. Y bueno, obviamente apareció que, bueno, porque me gusta, porque siento que se me da, pero apareció esto de crear desde la urgencia, ¿no? Muchas veces que me vi en la necesidad de tener que crear cosas para que eso me dé plata porque tenía que sobrevivir. Eso nunca salía muy bien. O sea, eso nunca me salió. Realmente nunca me salió. Fue como que yo quería como, no sé, hacer programas de creatividad o armaba espacios, talleres, lo que sea, para venderlos y para hacer plata y para sobrevivir desde un lugar de desesperación y de urgencia, como les digo. Entonces eso nunca era positivo. O sea, eso nunca salía, nunca se vendían las cosas que yo sacaba desde ese lugar. Y fue en diciembre que yo dije, bueno, basta. Vamos a hacer algo diferente porque esto no te está haciendo bien, esto no está fluyendo. O sea, realmente te estás imponiendo a hacer un montón de cosas. Algo que escribí acá es como, quiero crear, pero no que sea un mandato que me ponga a mí misma. O sea, quiero volver a reconectar con el disfrute de crear. Basta, hijo. Quiero volver a conectar con el disfrute de crear, recordar el para qué, pero el verdadero para qué. Ese momento en el que yo empecé a hacerlo y es como, yo lo empecé a hacer porque esto me gusta, porque esto me hace bien, porque esto me hace bien.
Entonces, si esto ahora no está fluyendo, no me está saliendo de la forma en la que yo espero, tal vez tenga que darle un poco de espacio y listo, ¿no? Como les digo, o sea, el último tiempo yo estaba generando desde la urgencia y desde la necesidad, entonces realmente yo tenía otra cosa que atender, recuperar la seguridad en mí misma, recuperar la seguridad general, recuperar la seguridad económica como punto número uno y entender que lo que yo estaba dando en ese momento, aunque para mi ego eso fuese un golpe gigante, no era lo que me estaba dando tranquilidad económica. Yo principalmente necesitaba estar tranquila con eso. Acá como que escribí qué me puse a hacer en ese momento, que ya les digo, era diciembre, empezaba el veranito. En ese momento dejé de darle la responsabilidad que le daba a mis creaciones. No solo eso, dejé de crear ese tiempo, le di un respiro, le di y me di espacio y le di lugar a no hacer, solo existir, levantarme, entrenar, trabajar, comer, ir a la playa, fin. Lo digo como si fuese poco, pero en realidad es un montón. Esa llama no estaba prendida y estaba bien. No había nada que hacer, solo existir y así fue. Y ese momento en el cual me rendí a solo existir fue espectacular. O sea, yo siento que toda la tensión que yo sentía en el cuerpo empezó como a bajar y realmente esto me ocupé de acomodarme financieramente, que era mi prioridad. Ay, siento que esto que estoy contando es re íntimo, pero es la pura verdad, o sea, era lo que yo necesitaba hacer en ese momento, porque estaba sobreviviendo, o sea, estaba en modo supervivencia. Y cuando estamos en modo supervivencia realmente no podemos crear. Como que nuestro cerebro está ocupándose de ayudarnos a sobrevivir, como de darnos la energía suficiente para sobrevivir. Entonces, bueno, nada bueno de ese lugar iba a salir. No lo quería aceptar, ¿vieron? Era como, dale, pero tenés que crear, dale, dale, dale. Acá escribí algo que puse como, bueno, crear desde ahí nunca salía bien, desde la desesperación, desde la supervivencia, desde mi propio mandato de tenés que crear, hasta como si me gritara o me retara a mí misma. ¿Qué estás haciendo si no es eso? Y wow, cuando lo iba escribiendo me daban unas ganas de llorar porque nada, ya está, una no se tiene que castigar por las vivencias. Creo que en ese momento, bueno, fue lo que tenía que vivir y por suerte en un momento me di cuenta que eso no me estaba haciendo bien y decidí como hacer algo distinto. Pero bueno, me llevó mucho tiempo. Como que yo dije 6 meses, pero en realidad fueron años en los que yo estuve de esa manera. Así que bueno, llegó ese momento y me ocupé de todo eso que les leí antes, que fue eso, existir, ir a la playa, comer, entrenar, trabajar y no intentar hacer nada creativo. Y no saben lo que disfruté ese momento, chicos, porque realmente era algo que no quería hacer. Era como, no quiero, no tengo energía para esto. Entonces fue muy espectacular por fin permitírmelo y decir, nada, simplemente existía, simplemente sé en este momento y fin. Bueno, el otro día también escribiendo me di cuenta de las cosas que había naturalizado en ese entonces que me generaron muchas ganas de llorar porque dije, wow, qué mal me traté por tanto tiempo. Había naturalizado pensar que si generaba plata por otros medios era una fracasada. O sea, que si yo trabajaba de otra cosa era una fracasada, había fracasado. Pensar que solo esto tenía, obligatoriamente, que darme plata y solventarme. Pensar que había perdido si probaba otra cosa. Pensar que solo estaba destinada para esto y que solamente servía para esto. El problema era que si no podía crear entonces pasaba directamente a ser una inútil. Y yo cuando escribí eso, posta que me dieron unas ganas de abrazarme, decir, mi amor, o sea, como que de repente me vi como una amiga que viene y te dice algo así que solo la querés abrazar y decirle, mi amor, vos sos hermosa, te amo, sos genial. En el sentido de que me pude mirar con una compasión y nada, me agradecí mucho también por habérmelo permitido, porque era lo que necesitaba, claramente. Y la verdad es que también al final lo terminé súper disfrutando estos meses, como de no hacer, de simplemente existir y acomodarme financieramente. Eso fue súper importante. Cuando yo empecé a tener paz en relación a eso, algo en mi sistema, en mi cuerpo se empezó a sentir diferente porque empecé a poder relajarme, como mi mente no estaba ocupada en sobrevivir en relación a eso, sino que estaba, nada, existiendo, pero existiendo con un poco menos de estrés, existiendo con más calma. Y llego a la parte que dice, un día, como si nada, una noche que no podía dormir, llegó una idea. Apareció un formato, un nombre, temas de los cuales hablar. Me emocioné, me puse contenta, anoté notas del celu y me volví a dormir. Me había parecido esto, ¿no? Como volver a grabar videos, que se llamaran Cama Sessions, se me ocurrieron hacer entrevistas a amigas, en qué cosas quería hablar, en que sea un formato muy honesto, como que pueda ser yo. A los días grabé el primer video y acá estoy, en búsqueda de mi verdad, de mi propia voz, de mi humor, de lo que me genera disfrute, de lo que me da placer y alegría. Y sin querer pedirle demasiado. Quiero darle tiempo, ideas, entrega, amor y no pedirle más nada a la creatividad. Y que si la creatividad tiene algo para darme, yo lo voy a recibir con mucho amor
pero no le voy a pedir más nada. Simplemente le voy a dar todo lo que forma parte de algo creativo, ¿no? Que es como un pedazo de corazón de una persona, como una persona que creó algo, ya sea un video y lo haya editado, una canción, un cuadro, un dibujo, un taller, es un pedazo de esa persona, como que hay un pedazo de su alma, de su corazón, de su verdad, de lo que siente. Dije, ok, yo te voy a dar y no voy a esperar nada de vos. A veces espero cosas igual, como a ver qué, cuántas views, a ver si tuve likes, a ver si ya me hice viral, como un par de, a veces aparecen esas cosas, obvio. Pero trato de estar consciente y de recordarme que no le quiero pedir nada a la creatividad hoy. Realmente estar encarándolo desde acá me da mucha calma, mucha paz. Y se lo debo también a esa Antonella que dijo, por ahora entregate, rendite, deja de insistir y fíjate qué pasa haciendo algo diferente. Y está siendo un momento re especial porque sí, porque acá estamos. Así que bueno, nenitas, si puedo darles un humilde consejo desde mi experiencia es que acepten como que si están realmente queriendo crear, pero no están pudiendo, como que acepten el momento, que le den el tiempo, que le den el tiempo que eso va a volver. O sea, no perdieron esa parte de ustedes. Yo sentí también estos meses que había perdido eso de mí, como que eso ya no existía, que ya no era parte de mí, que yo nunca más iba a hacer cosas creativas. Esos son solo relatos de la mente que no son ciertos. No perdiste absolutamente nada. Estás como en un descanso, estás en un momento donde necesitas frenar, ocuparte de otras cosas y eso cuando sea el momento va a reactivarse. Así que bueno, gracias por ver hasta acá. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Anto Acuario y les mando un beso muy, 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 muy gigante.